¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes, estimado público. Ya entrados de lleno en la fase 3 del coronavirus, el COVID-19, México entró en la fase número 3 para darle atención a esta pandemia. Hemos reiterado en numerosas ocasiones que los lugares oficiales para consultar prácticamente toda la información, tanto de prevención como de sintomatología, y sobre todo los datos oficiales, se deben considerar en primer lugar los de la Organización Mundial de la Salud, a través de su página de internet. También se puede consultar la página del gobierno federal, está dedicada precisamente al coronavirus, y también la página de la Organización Panamericana de la Salud, así como la página del gobierno estatal, la del gobierno de Tamaulipas. Por fortuna, México no ha sufrido grandes bajas. Esto me refiero en cantidades en relación proporcional a los millones de habitantes que tenemos. Al menos han muerto 600 personas por la pandemia, lo cual nos pone en un lugar privilegiado dentro del concierto de las naciones, y esto es precisamente por el hecho de que países como desarrollados como Estados Unidos, Francia e Italia pues están rebasando las cifras de miles de muertos, y sobre todo en Estados Unidos, que estamos hablando también de una grave crisis que se avecina. Al menos los 22 millones de desempleados ha creado el coronavirus, y bueno, tenemos que estar muy orgullosos nosotros de que por fortuna nuestros migrantes son los que están dando la cara en Estados Unidos, son los que están abasteciendo de alimento a la gente que se queda en sus casas, porque también es muy simple y muy cómodo decir quédense en sus casas. Sin embargo, también las poblaciones vulnerables, como la gente en situación de calle, han sido prácticamente ignoradas durante esta pandemia. No hay cifras precisamente de cuántos personas indigentes o en calidad de calle tenemos, por lo menos aquí en Ciudad Victoria. No hay un recuento oficial que yo sepa, mucho menos un recuento estatal, y tampoco hay un recuento nacional. Esta población ha sido prácticamente olvidada por nuestras autoridades. Yo hago un llamamiento también a que se emita por lo menos algún tipo de brigada para brindarles las atenciones necesarias, porque la gente que está en situación de calle pues también merece resguardarse, probablemente a través de un albergue, pero eso ya es tarea absoluta de las autoridades. Por otro lado, también cabe destacar que durante esta pandemia, la otra pandemia que tenemos en México, me refiero a la de los feminicidios, ha aumentado dramáticamente desde el inicio de la cuarentena. En lo que va de esta cuarentena por el COVID-19, han sido asesinadas más de 210 mujeres. De ellas, al menos 163 son feminicidios calificados, de los cuales 16 eran niñas menores de 14 años. Esto fue difundido por la organización feminista Marea Verde. La vocera de este movimiento, Renata Villarreal, explicó que las activistas que integran esta organización y las de esas y esa cantidad de víctimas en la Ciudad de México y el resto de México son cifras oficiales, pero que no dan a conocer la realidad, y tampoco son certeras. Es decir, no son informaciones que estén prácticamente bajo el escrutinio de las autoridades. Me refiero a que es un conteo que hace una organización civil, puesto que, como sabemos, después de el movimiento feminista que vivimos con mucha intensidad a principios de año, pues con este asunto de la pandemia pues prácticamente pasó a un segundo plano. Sin embargo, siguen a la alza las muertes. Los estados más violentos durante la pandemia para las mujeres han sido Guanajuato, que tiene 83 casos. Le siguen el Estado de México, donde opera nada más y nada menos que el gobernador invisible, el gobernador del PRI, Alfredo del Mazo. En el estado de Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Baja California. Debemos tener en cuenta también que este asunto de la pandemia pues también ha provocado, como lo mencionamos la vez pasada, un incremento en la violencia familiar. Todo esto tiene que ser denunciado ante las autoridades, porque muchas veces pues el aislamiento también exacerba los ánimos, y bueno, pues las víctimas naturales, en este caso de la ira y de la violencia, pues suelen ser
en la mayoría de los casos, desafortunadamente, las mujeres y los niños. Es algo para reflexionar. Y bueno, pues continuemos en esta cuarentena. Insisto, no hagan caso de las cadenas de Twitter, de las cadenas de Facebook, de los mensajes de WhatsApp, donde aparecen de pronto consejos milagrosos, consejos de cirujanos plásticos, consejos de gente como artistas de televisión fracasadas. No, lo único que tienes que hacer, estimado público, es recurrir a la fuente oficial. Ahí es donde está la mayor parte de la información que nosotros necesitamos. Y por otro lado, en nuestras propias manos encomendemos nuestra salud, particularmente con el comportamiento de cada uno de nosotros, contribuiremos a que el resto de las personas no puedan ser contagiadas. Con ustedes, Gerardo Villegas.